Bueno, en este momento entonces voy a proceder a explicar en qué consiste el ciclo for y el ciclo while. Resulta que los ejercicios que nosotros hemos venido realizando simplemente son ejercicios que se ejecutan en una sola ocasión. Es decir, que su ejecución está denotada a que, por ejemplo, estas líneas de código solo se van a hacer una vez. Si nosotros quisiéramos repetir, por ejemplo, ya no pedir un solo usuario o no mandar a un usuario a la vez, sino mandar múltiples veces la información, entonces allí prácticamente tendríamos que utilizar un ciclo iterativo. Los ciclos repetitivos, en este caso los más comunes, los vamos a encontrar que son el ciclo for y el ciclo while. Son los ciclos repetitivos más comunes utilizados en el entorno de programación. El ciclo for tiene ciertas características y es que prácticamente es un ciclo que realiza las iteraciones, pero es muy sencillo de trabajar porque él trabaja prácticamente de forma automática. Su estructura está definida de la siguiente manera cuando lo vamos a trabajar, por ejemplo, en Java. Inicialmente debemos declarar la variable que nos va a permitir hacer las iteraciones. Esa variable, cuando estemos trabajando con los vectores, es la que me va a permitir hacer el recorrido por cada uno de los índices del vector. Entonces, esa variable, por convención o de forma general, suele utilizarse la variable i, que se refiere a iteración o a índice. Esa variable hay que declararla dentro del for. Por eso simplemente les estoy hablando por convenciones, porque pues así se trabaja a nivel de literatura. Listo. Entonces, inicialmente declaramos la variable i, que va a empezar de 0, y aquí prácticamente esto representaría un punto de inicio, o sea, desde donde voy a comenzar a hacer el proceso, que siempre vamos a trabajar desde 0. Aquí vamos a colocar el punto de finalización o el punto final, y luego nosotros vamos a colocar algo que se conoce con el nombre de incremento. Listo. Entonces eso es como si yo les dijera, vamos a contar del 1 al 10 o del 0 al 10. Entonces fíjense que yo les he establecido desde dónde voy a iniciar y les he establecido en dónde vamos a finalizar, porque les he dicho, vamos a contar del 0, por ejemplo, al número 10. Y adicionalmente yo debo especificar de qué forma va a incrementar. Es decir, que yo les debo mencionar, vamos a empezar de 0, vamos a llegar al 10 y vamos a hacer el conteo de 1 en 1. Pero también cabe resaltar que el incremento no necesariamente siempre va a ser de 1 en 1. Puede ser de 2 en 2, de 3 en 3, por ejemplo, de 4 en 4. En fin, el incremento es algo que se ajusta a la necesidad de lo que uno tiene. Entonces, esa es la estructura que inicialmente vamos a tener para el ciclo for, que en este caso el punto de inicio, tal como les mencioné, se denota colocando la variable i, inicializándola en 0. Luego, hasta dónde voy a finalizar. Por ejemplo, si vamos a contar de 10 números, pero teniendo en cuenta el 0, entonces la i va a ser igual, o vamos a llegar hasta que la i sea menor a 10. Hay que tener esto muy en cuenta, y es que cuando nosotros hablamos de iteraciones, la iteración 0 también se debe contar. Entonces, si nosotros decimos que vamos a ingresar, por ejemplo, 10 elementos, debemos contar desde el elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y finalizamos con el número 9. Entonces,
Eso significa que del 0 al 9 hay 10 elementos, porque tenemos en cuenta la iteración número 0. Cuando nosotros hacemos el proceso de un conteo normal en nuestra vida cotidiana, y a nosotros nos dicen vamos a contar, nosotros siempre arrancamos es 1, 2 y llegar hasta el 10. Entonces, si iniciamos de 1, entonces aquí deberíamos colocar hasta que sea menor igual que 10. Pero por lo general siempre vamos a iniciar desde 0, es decir que vamos a llegar hasta la iteración número 9. Y el incremento se coloca, algunas personas colocan simplemente el i más más, o esto es exactamente a colocar igual a i más 1. Entonces este i más 1 me está indicando que el incremento va a ser de 1 en 1. Si lo quiero de 2 en 2 sería i más 2, 3 en 3, de 4 en 4. Entonces lo normal es hacerlo de 1 en 1. Y el for lleva llave que abre y llave que cierra. Y dentro de él deben colocarse las líneas de código que se desean repetir. Listo. Simplemente esa es la estructura del ciclo for. La estructura del ciclo while es un tanto diferente y muchas veces cuesta trabajo, y es que digamos que los incrementos se manejan de forma manual, no de forma automática como lo hace el ciclo for, que aquí miren, él hace desde dónde inicia, dónde finaliza y de qué forma va a incrementar. Mientras que se va a ejecutar siempre y cuando se cumpla la expresión que está dentro del paréntesis. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer el conteo nuevamente del 0 de 10 números, entonces nosotros inicialmente en el caso del ciclo while tendríamos que crear la variable que va a permitir hacer la iteración, que en este caso puede ser, por ejemplo, nuevamente la variable i. Luego tenemos que decir que la i va a ser igual, por ejemplo, a 0. Ahí estoy diciendo desde dónde va a empezar, y yo debo decir hasta dónde va a finalizar. Aquí debo decir mientras que i sea menor que 10. Entonces fíjense, el inicio va a ser desde 0 y va a llegar hasta la iteración número 9. Entonces lo que esté dentro del while se va a ejecutar mientras que i sea menor que 10. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí yo coloco todas las líneas de código que se desean repetir, y posterior a esas líneas de código hay que colocar el incremento de forma manual. Esto es muy importante cuando utilizamos el ciclo mientras que. ¿Por qué? Si nosotros no colocamos, o por ejemplo, voy a comentar esto un momento, si omitimos este incremento que he hecho manual, él lo que va a hacer es que va a inicializar la i en 0 y va a decir mientras que i es menor que 10. Entonces i inicializado tiene el valor de 0. 0 menor que 10 va a decir que sí. Repite las líneas de código, finaliza el mientras que y otra vez vuelve aquí. Como i no cambia su valor, va a decir otra vez i igual a 0, sí. I menor que 10, sí. Repite las líneas de código, finaliza y otra vez vuelve acá al inicio del mientras que. Y ahí se va a quedar en algo que se conoce como un loop o loop infinito, que prácticamente quedaría desbordado el ejercicio, quedaría ejecutándose sin llegar a un punto de finalización. Entonces, en el mientras que, nosotros debemos de controlar las iteraciones, pero de forma manual. En este caso, fíjense que la i comienza desde 0 y va a decir 0 es menor que 10, sí. Ejecuta las líneas de código y cambia su valor
antes de finalizar el mientras que. Ya no vale 0, sino que vale 1. Vuelve al inicio del mientras que y dice y que es igual a 1. 1 es menor que 10, sí, ejecuta y aquí incrementa. 2 menor que 10, ejecuta e incrementa. 3 menor que 10, ejecuta y vuelve a incrementa. Y esta es la estructura del ciclo mientras que.